Capital Sonoro. Ahora. El INVIMA destrabó trámites de medicamentos que estaban represados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya se solucionó? En el inicio de la temporada escolar de mitad de año, la Policía Nacional hace un llamado a los conductores de transporte público para que respeten las normas de tránsito. ¿Qué dijeron? El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admite acción de grupo por mala calidad del agua en Chía. ¿Cuál es la denuncia? El roble andino también es víctima de la contaminación en Bogotá. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ahora, un podcast. Hola, mi nombre es Nadia Orozco y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Juan Pablo Conto. Es martes 11 de julio de 2023 y arrancamos con nuestro dato del día. Hoy en nuestra emisión, que pueden ver todos los días a mediodía o encontrarla luego en nuestro canal de YouTube, hablamos de la inclusión laboral de las personas LGBTIQ+. Resulta que el 80% de las personas lesbianas, gays o bisexuales se han sentido discriminadas en procesos de contratación laboral y el 60% se siente vulnerable en su trabajo por cuenta de la lesbofobia y la homofobia. Y la cosa se pone aún más crítica. Solo 4 de cada 100 personas trans cuentan con contrato laboral. Dentro de la encuesta de percepción de la Secretaría Distrital de Planeación, el 27% dice siempre sentir discriminación para casos de ascenso o bonificación. Y si sumamos el casi siempre o a veces, esta cifra se acerca a la mitad. Los números frente al tema pueden estar incompletos, faltan, por lo que siempre puede haber un subregistro. Es esencial tumbar prejuicios y la falta de conocimiento frente a las problemáticas que deben afrontar las personas LGBTIQ+. Vamos ahora un podcast con las noticias de hoy. Durante cerca de 6 meses, el INVIMA tuvo un represamiento de trámites, lo que impactó en el desabastecimiento de medicamentos en el país a principios del 2023. Daniela Spitia, cuéntanos cómo fue o cómo se sintió este desabastecimiento. Hola Nadia, ¿cómo vas? Pues mira, en el primer semestre de este año, ASEMI, que es la agremiación de EPS del régimen contributivo, alertó sobre el desabastecimiento de 1.200 principios activos en el país. ¿Qué es esto? Son los componentes que cargan el efecto de los medicamentos. Por ejemplo, el acetaminofén, la amoxicilina y el ibuprofeno presentaron escasez. Desde ese momento, por supuesto, las autoridades como el Ministerio de Salud y el INVIMA iniciaron procesos de verificación sobre esta situación. También en su momento la Procuraduría tomó cartas en el asunto y le pidió pruebas al INVIMA, como el número de solicitudes de registro para producción, comercialización e importación de medicamentos, las fechas en las que fueron hechas, los datos de las personas encargadas y las estrategias pues para superar este atraso en la expedición de los registros sanitarios pendientes. ¿Y qué se hizo o cómo se reaccionó ante esta situación? Bueno, pues una de las buenas noticias es que este 10 de julio el INVIMA justamente informó que en total durante los 6 meses que van corridos del año ya han logrado evacuar cerca de 10.400 trámites relacionados con medicamentos en el territorio nacional, en el país. Entre los documentos que ya fueron resueltos están registros sanitarios, renovaciones, certificaciones y autorizaciones, entre otros. Esto porque recordemos que desde comienzos de este año se conoció que el INVIMA llegó a tener cerca de 21.000 trámites represados, estaban retrasados como con ese número de trámites. Se espera que para diciembre se hayan evacuado 29.616 trámites de medicamentos, lo que supondría más o menos un aumento del 41% en esta gestión en comparación al año pasado, el 2022. ¿Y quedó solucionado el asunto o cuáles son las consecuencias que quedan de esto? En teoría, sí, Nadia. Pensemos que esta actualización tiene un impacto directo sobre el abastecimiento de medicamentos en Colombia. Pues con el aval de la autoridad sanitaria, ahora podrán empezar a entrar a Colombia medicamentos de última tecnología que antes no se comercializaban, así como también estarán disponibles en el mercado principios activos equivalentes a los que estaban desabastecidos y que buscaban llegar de la mano de nuevas marcas o, bueno, nuevas casas productoras. Perdón, me meto por acá. Daniel, hace poco nosotros informamos de un llamado cartel de los medicamentos. ¿Usted sabe qué pasó con esto? Sí, pues en nuestra señal abierta de televisión les contamos sobre la captura de una red de tráfico de medicamentos recientemente. Ahora se conoce que desde la Fiscalía están en busca de 2 funcionarios del INVIMA presuntamente vinculados con esta banda delincuencial.
Se argumenta que dichos funcionarios recibían dinero por parte de una red de empresarios para aprobar licencias que permitían la distribución de los fármacos que en muchos casos estaban vencidos o eran falsos. Recordemos que la Fiscalía señaló que serían más de 13 personas vinculadas a esta red que logró distribuir medicamentos fraudulentos a pacientes en Bogotá y otras zonas del país como Barranquilla. Además, les fueron incautados 800 kilos de mercancía que estaba lista para ser comercializada. Seguimos con más noticias. En el inicio de la temporada escolar de mitad de año, la Policía Nacional hizo un llamado a los conductores de transporte público para que respeten las normas de tránsito y así evitar accidentes en las vías. Esteban Bejarano nos cuenta los detalles de lo que dijeron. Punto, las autoridades básicamente dijeron que están en la búsqueda de mitigar siniestros viales que involucren a las rutas escolares que a diario transportan varios estudiantes, por lo que invitan a todos los actores viales a respetar el tránsito de estas rutas, no adelantarlas o hacer maniobras peligrosas que puedan terminar en un accidente. Ok, ¿y las autoridades qué van a hacer? Es decir, supongo que igual también jugarán un papel dentro de esta campaña. Así es, Conto, en varios puntos de la ciudad se tienen identificados por donde más transitan las rutas escolares, como en la calle 80 y Autonorte. Allí instalaron puestos de control para verificar las condiciones óptimas de estos vehículos y realizar sensibilización a los conductores de transporte público y demás actores como las motocicletas para que no se atraviesen o no impidan el paso de las rutas escolares. Bueno, Esteban, yo quiero cifras, mejor dicho, ¿por qué se hace necesario este llamado? ¿Qué estaba o qué está pasando? Claro que sí, se hace necesario primero por el regreso a clases y segundo porque en primer semestre del año se presentaron 26 siniestros donde rutas escolares se vieron involucradas. En lo que va corrido el año también las autoridades han inmovilizado 192 vehículos y han realizado 1.710 comparendos conductores que no han cumplido con las normas de tránsito. Esteban, entonces, pues ya mencionaba algunas, pero ¿cuáles son las recomendaciones que la policía le hace a la ciudadanía? Son recomendaciones básicas, Conto, que hay que tener en cuenta tanto las personas que conducen estas rutas escolares como el resto de actores viales. No exceder los límites de seguridad, no superar el cupo de estudiantes que pueden llevar en las rutas escolares, tampoco llevar alguno de pie y siempre colocarles el cinturón de seguridad pues a los estudiantes. También hacen un llamado a revisar tema de frenos y toda la parte técnico-mecánica de los vehículos. Esteban, aprovecho, ¿tenemos alguna otra noticia alrededor de la movilidad en Bogotá? Así es, Conto, no solo Bogotá, sino en el país, porque tras no lograr un acuerdo con el gobierno nacional en pro de establecer una tarifa diferencial para el gremio de taxistas en cuanto al costo de los combustibles, estos anunciaron que hay fecha tentativa para llevar a cabo un paro en todo el país con cese de las actividades. El anuncio lo hizo el vocero del gremio, Julián Osorio, quien aseguró que si no les cumplen para el 31 de julio con lo que están pidiendo, habría paro de taxistas el próximo 9 de agosto. Seguimos con nuestra siguiente noticia del día. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admite acción de grupo por mala calidad del agua en Chía. Mauricio Pichot, ¿cuáles son las denuncias? Buenas tardes, un saludo muy cordial. En efecto, es una acción de grupo que es una herramienta jurídica que se presenta ante los tribunales cuando un colectivo de personas ve en riesgo sus derechos y que estos pueden ser eventualmente vulnerados. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó esta acción de grupo presentada por un grupo de ciudadanos del municipio de Chía, esto es en la Sabana del departamento de Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, en donde advierte este grupo de ciudadanos que el agua que consumen no es potable y que esto ocurre desde hace alrededor de 2 años. ¿Y cómo es que está saliendo el agua, Mauricio? De acuerdo con las denuncias, el agua que sale de las llaves sale con un color amarillo ocre, con una presión muy baja, es un líquido muy turbio y con un fuerte olor a cloro. Pero creo además, Mauricio, que este no es un problema nuevo, ¿no? En efecto, las denuncias dicen que si bien se ha incrementado la situación,
ha empeorado en estos 2 más recientes años. Esta población ha sufrido de distintos problemas relacionados con el agua, con el surtimiento del líquido, pero además también con el sistema de alcantarillado. Esta situación ellos la pusieron también de presente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la acción de grupo que instauraron. ¿Y esta acción legal sí puede ser una solución al problema? Por lo pronto, la primera decisión que toma el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es instar, es decir, oficiar a las empresas relacionadas con el sector a implementar un plan de acción para mejorar la calidad del líquido y otras acciones para el suministro de agua potable a todos los habitantes de esa población. Esto deben hacerlo en un plazo máximo de 10 días, dice el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En adelante se tomarán otras decisiones que vayan en pro del mejoramiento de la calidad del agua que consumen los habitantes de la población. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Quiénes deberían tomar aquí las cartas en el asunto? La primera decisión que se debe tomar es que esta empresa de servicios de Chía mejore, se llama Empresa de Servicios Públicos de Chía, exactamente, mejore la calidad del líquido de acuerdo con el mandamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y más adelante ya se tomen decisiones más profundas, más a fondo, para que esto no vuelva a ocurrir. Gracias, Mauricio. Ahora damos paso a nuestra siguiente información. Con mucho gusto. El roble andino también es víctima de la contaminación en Bogotá. Carol Velázquez nos cuenta por qué. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, para mí es un placer estar aquí en Ahora un Podcast, pero lamentablemente con una noticia que no es tan buena. Lo que pasa es que, bueno, en la capital se producen 20 toneladas diarias de material particulado, que son diminutas moléculas que se quedan en el aire por contaminación producida por automóviles y fábricas, entre otras razones. Es por esa razón que, bueno, el roble andino, que es uno de los árboles más comunes que se ven en las calles de Bogotá, es una de sus víctimas porque pierde el color, los nutrientes, algunos polinizadores son afectados y el agua también está causando este daño ambiental. Carol, yo sí quiero que me cuente un poco más del roble andino. ¿Cuáles son las particularidades de esta especie? Bueno, las características principales del roble andino es que crecen hasta una altura de 25 metros y tienen un diámetro de 1 metro. Su corteza es gris rojiza o gris y normalmente tienen como fisuras cuadriculadas en sus hojas, que son, digámoslo así, simples y como lanceoladas, de 10 a 20 centímetros, que tienen más o menos ese tamaño. Además, tienen flores pequeñas y amarillas y el fruto es de color castaño claro, que es como una cápsula parecida a una bellota, que pues digamos que también las vemos mucho en las calles de nuestra ciudad y esas son como las características principales de este árbol. Ok, Carol, cuéntenos un poco del estudio del que hacía mención, de dónde sale, qué dice, qué encontró. Bueno, pues primero tengo que ponerles un poquito en contexto y es que en el 2022 Bogotá registró niveles superiores hasta en 3 veces de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud de material particulado. Entonces, bueno, ante esta problemática, el biólogo Miguel Ángel Camargo, que es de la Universidad Nacional de Colombia, empezó a hacer un diagnóstico sobre este árbol para analizar este impacto de la contaminación, primero en el Parque Timiza, que queda al sur de Bogotá, luego en el Jardín Infantil de la Universidad Nacional y al final en la Reserva Natural El Silencio, que queda en San Francisco, Cundinamarca. Esto lo hizo en el marco de un semillero de investigación en ecología que lo dirige la profesora Beatriz Salgado del Departamento de Biología. Entonces, para esta evaluación se utilizó el índice de tolerancia a la contaminación del aire, que se basa en 4 rasgos principales. El primero es el contenido relativo de agua, el segundo es el pH foliar, el tercero es el ácido ascórbico o la vitamina C, y el cuarto son las clorofilas totales o los pigmentos que otorga el verdor a las hojas y que pues digamos que son propensos a degradarse por las moléculas dañinas. Entonces, para considerar que el roble es tolerante a la contaminación, el índice debería estar en un valor de 30,
pero en Bogotá, o sea, Bogotá está súper lejos de llegar a ese registro, porque ni siquiera en la reserva natural se logró tener como este porcentaje, ya que se encuentra en un valor máximo de 10,28, mientras que en el Parque Timiza de 10,11 y en el jardín de la UNAL de 9,90. Así que calculen esa gran diferencia que hay. Y por eso esta especie se puede catalogar como sensible a la contaminación atmosférica y se ve más afectada a medida que dicha amenaza se intensifica acá en la ciudad. Y supongo que esto no solo afecta al roble. Exactamente, pues creo que lo mencioné un poquito al comienzo, pero lamentablemente esto afecta al roble, pero también a algunos polinizadores que posiblemente, digamos que llegan a este árbol precisamente a cumplir su función y pues ante como estas características, pues también se ven muy afectados, como son las abejas nativas y también las abejas invasoras que pues están aquí en la ciudad y en estas zonas. Vale, ¿de dónde viene esta contaminación principalmente y cómo lo solucionamos? ¿Qué vías podemos tomar para evitar esta afectación al árbol? Sí, pues de acuerdo con la Secretaría de Ambiente de Bogotá, el 60% de la contaminación del aire es causada por los camiones o los buses viejos. Se suma también, digamos, la expansión urbana, por lo que, digamos que lo que se plantea y lo que se hace urgente en este caso es tener en la ciudad mejores planes de reforestación y conservación de los árboles como el roble andino, y por eso, digamos que esta investigación pues se hace como un precedente para empezar a ver que, digamos que la contaminación no solo afecta, digamos, a todas las especies y sus sistemas respirativos, sino también a la naturaleza que nos rodea. Vamos ahora con nuestro repaso noticioso relámpago. No se vaya sin saber las siguientes noticias. La Asociación Distrital de Educadores hizo un llamado a la Secretaría de Educación por incumplimiento en la negociación con los maestros y maestras de la ciudad. Recalcan que su pliego de peticiones tiene 3 ejes esenciales: financiación de la educación, la dignificación de la profesión docente y la exigencia del cumplimiento de los acuerdos logrados en el año 2020, de los cuales, según reportan, solo se ha alcanzado el 50%. Pauna de servicio. La comunidad del barrio San Blas, segundo sector de la localidad de San Cristóbal, completó 8 días sin agua. Una casa abandonada que se está cayendo hizo que el suelo cediera, afectando un tubo madre que llevaba el servicio. Como reacción, le cerraron el registro, pero hasta el momento de la grabación de este podcast no había una respuesta concreta que diera solución al problema. Bauna de Cultura. Desde hoy, 11 de julio, llega a la Cinemateca de Bogotá nuevas y variadas producciones cinematográficas. Algunas hacen parte del catálogo de estrenos nacionales, otras internacionales, y de franjas como el Fantaso Fest, el ciclo de cine peruano, el ciclo de nuevo cine vasco y el Italian Screens. Miren las funciones disponibles esta semana y pónganlo en la agenda para disfrutar de la pantalla grande en un espacio de muy alta calidad. Va una de política. La Cancillería de Colombia citó para hoy, martes 11 de julio, al embajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz, por la polémica desatada por cuenta de un video en donde el funcionario llevaba símbolos del Frente Sandinista de Liberación Nacional en una marcha a favor de la revolución que asegura representar Daniel Ortega, fuertemente cuestionado por la vulneración de derechos humanos. Ahora es más que tele. Recuerden que ya tiene andando otros componentes en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Además, busque a Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura. Tampoco se pierda nuestro podcast de música, que se llama así, nuestro podcast de música, que es sobre música, y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil, la escritura está a cargo de Santiago de Narváez y quien les habla, Juan Pablo Conto, y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Nos reencontramos mañana miércoles a las 6 de la tarde para un nuevo episodio de este podcast. Según Google, mañana tendremos una máxima de 19 grados con un 20% de probabilidades de lluvia. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártalo. Adiós. Capital Sonoro.